Boom, bap, original rap. Boom, bap, original rap. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Boom Bap Pod, el podcast en el que traemos toda la actualidad, o bueno, gran parte de la actualidad, tampoco toda, no somos tan ambiciosos, y también toda la actualidad del hip hop, y traemos también un poco de los clásicos. Este año traemos una novedad que es algo más de hip hop español, que el año pasado no trajimos mucho, y para eso está aquí Manu Fresno. ¿Qué tal, Manu? Hola, pues la verdad que con bastantes ganas de la sección hoy, veremos qué tal se da y si hay muchas críticas, porque la verdad que, bueno, como me imagino que ya habrán visto en el Twitter y en todo, hablando de discos, así que claro, siempre cuando se habla de discos y se quedan algunos fuera, siempre ofendidos, pero bueno, intentaremos que no haya mucho. Bueno, por tu bien, espero que no seas muy polémico, pero bueno, ya he visto algún nombre de los que vas a hablar y bueno, puede que haya una pequeñita polémica. Y bueno, como siempre, obviamente está conmigo aquí Borja. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué pasó? Nada, aquí otra semana más, tío. Y bueno, antes de pasar a las secciones, que hoy nos toca a Manu y a mí comentar, bueno, pues lo que traigamos, ya lo veréis. Vamos a hablar un poco de las últimas noticias. Esta semana la verdad es que un poco floja. No, tampoco quiero decir que las otras fueran mejores porque hubiera fallecidos, pero bueno, esta semana por suerte no ha habido grandes problemas. Y vamos con la primera, que es que GQ elige a Megan Thee Stallion como rapper del año. Y en el último número de esta prestigiosa revista, la rapera de Houston ha sido galardonada como la mejor rapper de este 2020. Y bueno, por destacar un poco sus mayores éxitos, yo creo que son el EP o disco que sacó, creo que fue por febrero o marzo, que se llama Suga, con el tema de Savage como su principal éxito, que ha dado bastante que hablar en redes sociales sobre todo, y también la colaboración con Cardi B en WAP, que es otro de sus principales logros. Advierte 50 Cent que Pop Smoke será ninguneado por los Grammys. Según el productor ejecutivo del álbum póstumo de Pop Smoke, este solo será reconocido por no estar ya entre nosotros. El propio 50 alegaba en un vídeo en Instagram que él ya fue nominado 14 veces y no ganó hasta 2009 con Eminem. Benny the Butcher tiroteado en un intento de robo en Houston. El miembro de Griselda fue asaltado por 5 encapuchados al salir de su Rolls Royce en el aparcamiento de un Walmart. Varias de las joyas que portaban en ese momento el rapero y sus acompañantes fueron sustraídas, y Benny además recibió un disparo por lo que decían, al no quitarse las joyas con toda la velocidad que los atracadores querían. Pero bueno, ya se encuentra estable y sigue aún ingresado en el hospital. Meek Mill anuncia su nuevo EP y seguidamente borra sus redes sociales. Anunciaba ayer en un nuevo EP de 4 tracks para el próximo viernes 20. Tras esto inició un beef en redes sociales con el rapero de Filadelfia, Poundcide Pope, que acabaría con Meek Mill borrando sus redes sociales poco más tarde. Lil Uzi Vert aclara su supuesta intención de morir a los 27. La polémica saltó tras la publicación de un vídeo en TikTok en el que se mostraban supuestas pruebas como vídeos o fotos o trozos de canciones que supuestamente alegaban que Lil Uzi Vert tenía la intención de entrar en ese famoso club de los 27. El propio Lil Uzi Vert aclaró más tarde en un tuit que esa no era para nada su intención en ningún momento, y además añadió que había que decir no a las drogas. Gucci Mane y Yeezy tendrán su propia versus battle. La batalla estaba pensada para suceder el pasado 14 de noviembre con T.I. y Young Jeezy. Finalmente se retrasó para el día 19, y con Gucci Mane sustituyendo al rapero original de Atlanta. La podrán ver y disfrutar en Apple. Y bueno, después de este pequeño repaso picadito de noticias de hip hop americano, os dejamos con Manu Fresno, que nos trae un poco más de la actualidad centrada en lo que es el hip hop en habla hispana. Pues nos trasladamos hacia Argentina. Quien haya escuchado mi anterior sección sabe de quién voy a hablar, si no os recomiendo buscarla, en la que expliqué quién es Bizarrap
Y vamos a hablar de un disco que sacó el creador del Quinto Escalón, esa competencia de la que surgió Bizarrap y todas las figuras de Argentina, ICA, que todos los 11 de noviembre acostumbra a sacar disco. Este año sacó una canción un par de días antes para dejar la miel en la boca y después sacó las canciones de todo el disco, que la fue sacando el mismo día, 1 hora, 2 horas, 1 hora, de diferencia entre una y otra. Y la verdad que es bastante bien, todo con videoclip, muy cuidado, tanto el sonido como la imagen. Así que muy recomendable, llegó al 1 millón de suscriptores sacando este disco y sobre todo, ya que vais a entrar al canal de Easy a escucharlo, hay una canción de hace un par de semanas que se llama Silbando, que hay un beef entre líneas, según se comenta por ahí, con Ceramay y con CRO, también bastante conocidos en Argentina. Así que para los que les gusta el salseo, ya que entran al canal de ICA, les recomiendo ese tema que se llama Silbando. Y bueno, después de este pequeño repaso a la actualidad, os dejamos con la primera review del programa de hoy y luego pasamos a la primera sección. Bueno, pues hoy os traigo una review de un disco bastante reciente de Aesop Rock. Se llama Spirit World Field Guy, un disco que la verdad es que sí que es cierto que normalmente suelo hacer reviews bastante positivas, pero tampoco es que este disco sea malo, no es un disco malo, pero sí que quizá esperaba algo más de Aesop Rock. No soy el mayor fan de este artista, pero sí que lo que había escuchado de él me había parecido, no sé si mucho mejor, pero sí algo más interesante. Sí que es un disco bastante largo, de 1 hora y 5 minutos, que bueno, no es algo excesivamente largo, pero sí que comparado con los álbumes que se suelen hacer ahora o que precisamente había hecho la review las pasadas semanas, sí que es un álbum un poco más largo y sí que creo que es un álbum que le sobra contenido, digamos. Tiene como ese rollo de viaje espiritual, es el concepto un poco del disco, pero quizá se vaya un poco por las ramas y meta exceso de como se suele decir en el cine, exceso de metraje. Entonces sí que es cierto que es un rapero muy hábil, mete muchísimo vocabulario, es absolutamente una locura lo que hace con las palabras, pero sí que al final acabas un poco cansado de todo ese desfile de vocabulario que muchas veces no se corresponde con un contenido profundo, como hablando de lo que decíamos en el primer programa acerca del contenido. No siempre se corresponde con eso, con un contenido excesivamente profundo, y muchas veces resulta más un desfile de palabras que realmente una historia o algo interesante de escuchar. Luego, en cuanto al sonido, sí que me ha parecido que está bastante bien. No es este rap clásico así con una base muy torpona, una base muy densa, muy marcada. Y yo creo que eso le viene bien, porque al final, bueno, pues le mete algún que otro estribillo que aligera un poco esa carga tan pesada de unos versos tan largos. Y otra cosa a destacar, que bueno, no sé si a destacar o no del disco, es que, bueno, si os gusta Mars, un rapero del que suelo hablar bastante y que, bueno, seguramente que de tanto dar la turra con él, alguno lo habrá escuchado. Es un rapero que forma parte de un colectivo del que también forma parte Mars, no Mars como tal, sino el grupo que tiene con Atmosphere, que se llama Felt, el grupo. Forma parte de este grupo, que son los Rhymesayers, que otros de los que podemos hablar que forman parte de este grupo son Brother Ali o Delighted Peoples, o sea, gente bastante famosa, podemos decir, o gente con bastante renombre. MF Doom también forma parte de ellos. Y sí que es cierto que se parece bastante su estilo, sobre todo su delivery, a Mars. Entonces, si os gusta Mars y os gusta ese tipo de rap, sí que es cierto que Mars quizás sea un contenido más hablar de cualquier tema, y Aesop Rock un vocabulario súper amplio, aunque no sean temáticos precisamente las canciones. Pero bueno, si os gusta Mars y también tiene un cierto toque parecido a LP en esa voz, yo creo que os puede gustar. Es como ya digo,
Quizá apostaría por algún que otro disco de Aesop Rock, ya que este no ha sido de mis favoritos, pero bueno, sigue siendo disfrutable y un poco, sobre todo por ver esa habilidad que tiene, como ya decía, con el vocabulario, puede ser interesante, pero bueno, sí que es cierto que de los álbumes de los que he hecho review, para mí seguramente sea el más flojo. I was at the gates. Ram's legs, my beats black, my plant's dead, my planet X, and my bleed green. And what's under the uncut cheese? Bueno, tras esta pequeña review, vamos ya con la primera sección de hoy, que ya que la otra vez que vino Manu fui yo el que habló primero, pues hoy le voy a dejar a él que nos hable de cuáles son sus discos favoritos o mejores discos, ahora nos aclara, de la última década en el hip hop en español. Así que adelante, Manu. Pues como ya dije presentándome, esta a lo mejor puede generar un poco de polémica porque no es fácil, porque sabemos que la música es algo que depende mucho del gusto de cada uno, pero intento hacer un balance entre mis gustos personales y lo que me parecen buenos trabajos. Ha habido muchos discos que realmente los he quemado, pero no los he puesto porque considero que ha habido otros en ese año que son mejores. O sea, dentro de cabe no me he guiado 100% por el gusto, pero sí que hay algunos años en los que me diréis, aquí se te notó mucho los colores, pero bueno, es así. Si realmente tenéis otro disco que os haya gustado más de algún año, pues os recomiendo que abajo en los comentarios o en Twitter mencionando a Boom Bap o donde queráis, pues digáis en plan, en el 2012 yo hubiera puesto este, que siempre el feedback es bueno y así conocemos un poco más también vuestros gustos. Así que para hacerlo un poco más de lo cercano a lo lejano, vamos a empezar por el 2020. Que bueno, es un disco que ya hablé en las noticias del programa anterior que estuve, y es Atrevido de Trueno, que realmente es una pena que este disco haya salido en una época de coronavirus, que no haya podido darle fuego por los conciertos, porque la verdad que muchas canciones son de cantar en directo, pero creo que es un disco que en general ayudó a poner la escena argentina en el mapa, porque en los últimos años ha habido muchísimas canciones de artistas argentinos que han llegado a millones y millones de visitas, a 100 millones, 200 millones, incluso hay algunos por ahí con 500 millones, pero creo que a nivel de disco, de sacar un trabajo completo que llega a todo el mundo, creo que Trueno lo consiguió con Atrevido, que era algo bastante importante, y además de las canciones que tiene muy buenas, como Background, como GPS, Mami Chula, que son sobre todo canciones muy cuidadas el sonido, la verdad que la producción es muy muy buena, sobre todo la de Mami Chula, se nota que está Bizarrap, que seguramente esa canción sea en inglés y sería el doble o el triple de hit, porque ya de por sí lo es. Así que empezamos con Atrevido de Trueno, que es un muy buen disco, y seguramente si haya que poner alguna canción de este disco, porque Casares está animado con la edición luego, pues yo pondría la de GPS con el alemán, que la verdad que es un muy buen tema como para representar el disco. Hombre, yo respecto a esto comentar que me parece feo que esta fuera la canción que querías que quitaran del disco, Manu. Cuando primero me lo comentaste dijiste que esta era la canción que menos te molaba, así que ahora la metas me parece un poco feo. Mira, voy a decir una cosa en confianza aquí para ustedes y los seguidores de Boom Bap. Y yo tengo descargada esta canción sin la parte del alemán, pero realmente hay que respetar la canción entera. Obviamente si no la has escuchado recomiendo escucharla entera. Si luego te gusta más la parte sin alemán como a mí, pues te descargas esa, pero siempre de primeras hay que escucharla entera. Sí, aquí en el 2019 he de decir que sufrí un poco porque hubo dos discos que la verdad que los tenía al 50-50, o sea, realmente me costó muchísimo decidir. No sé si fue el año en el que más tardé, porque la verdad que le eché horas de mente a esto, pero también quiero mandarle un shout out al de Un Perro Andaluz de La Osa, que me parece muy muy buen disco, pero me quedé con Panorámica del Piezas, porque sobre todo mis discos favoritos del Piezas no entrarían en este top porque son anteriores a 2010, así que eso también me ayudó un poco a decantar la balanza y dejar fuera al Pobre de la Osa, que la verdad que me gusta bastante. Pero bueno, canciones como Mi Lado Amable, como El Alma de las Piedras, la verdad que creo que Panorámica es una obra de arte realmente. Tiene muchas canciones, por no decir todas, que la letra está un paso más allá, y es que realmente cuando el Piezas se pone a escribir se nota, y este disco se podría decir que ya es un Piezas más maduro, que realmente siempre tiene ese toque de él, de más vacilón, más
por llamarlo, no sé, de barrio, por llamarlo de alguna manera así, pero es increíble cómo puede hacer citas increíbles de, no sé, de filósofos o de cualquier época histórica, de cualquier cultura, y después te dice un hacho en la siguiente frase. La verdad que ese toque del pieza es increíble, así que la verdad que Panorámica es un gran disco y aquí seguro que Casares sí que puede comentar algo más. Hombre, del disco como tal, no, porque no creo que lo he escuchado una vez o así, creo que no lo he escuchado más, pero sí que es un disco que está guay y, hombre, yo sobre el Piezas sí que puedo decir que es un tío que me encanta, sobre todo el disco que más he escuchado suyo es el de Dentelladas de 2008, que es uno de los discos, de hecho, de los pocos que tengo descargados en el móvil porque me parece una auténtica barbaridad, la verdad, y sí, a mí me parece uno de los mejores raperos en castellano, sinceramente. Y yo creo que, vamos, seguramente después de este comentario sobre el disco lo vuelvo a escuchar, el de Panorámica otra vez, a ver qué tal está. Pero bueno, poco más que decir del Piezas. No sé si Borja quiere decir algo que le parece esta lección, a ver. Yo es que tampoco he sido muy... No he estado nunca muy pendiente tampoco a la carrera del Pieza en general. Entonces realmente no tengo opinión, tampoco he escuchado mucho lo nuevo que ha salido este año, entonces sinceramente no puedo aportar mucho. Pues vamos con 2018 y es un disco que he de decir que voy a destacar una frase que espero que no sea verdad y por los antecedentes lo más probable es que no lo sea, que el Satu en Redención dijo que después de este disco se retira. Si miramos los antecedentes, en 2008 decía, este puede ser mi quinto, quizá mi último CD, y de 2008 a 2020 ha llovido mucho. El Satu siempre ha tenido como ese afán de dejar ahí el me voy por lo que pueda pasar. Pero la verdad que Redención, si por algún casual es el último disco de CFDK, yo creo que es una buena guinda, una gran carrera, porque creo que todas las canciones son buenísimas, todas las letras y los ritmos son espectaculares. Tiene colaboraciones como por ejemplo la de Agua Pasada con Case, que a mí me parece una canción espectacular. En general, creo que poco se puede añadir tanto de Satu como de Acción Sánchez a la hora de buscar los ritmos. Creo que han hecho una obra maestra como casi todo lo que han sacado. Y si tuviera que destacar realmente solo una canción de este disco, creo que me costaría mucho, pero creo que me quedaría con Creador, porque es un poco esa canción de desquite que ves a un Satu ya muy, vamos a llamarlo quemado con la vida, pero no con su vida en general, sino con todo lo que pasa en el mundo. Y creo que esa canción está bastante bien, sobre todo es en la que dice un poco eso de que se va, de que hasta aquí llegó. Esperemos que no, pero como dije, si por algún casual este es el último disco de CFDK, yo creo que nos podemos quedar con muy buen sabor de boca. Vamos al 2017 y bueno, no nos movemos de Andalucía, que si llega a meter a De La Osa en 2019 pues tenemos ahí un tridente de andaluces. Tenemos a Follone con Rico Sin Denuncia, que he de decir un poco que puede ser el disco que menos me gusta de todos los que he metido, pero también 2017 estuve mirando y no fue un año en el que salieron muchos discos que por lo menos a mí me llegaran mucho, pero creo que Rico Sin Denuncia fue un disco que se esperaba bastante porque Follone la verdad que con los Rap Sin Corte pues siempre ha llegado mucho a los oídos de la gente y le faltaba como ese disco que estuviera a la altura de los Rap Sin Corte, no en cuanto a calidad porque creo que todo lo que ha sacado Follone es de una gran calidad, pero sí en repercusión y creo que Rico Sin Denuncia le ayudó un poco pues, a ponerse en el mapa. Le creo que las canciones más destacadas podrían ser la de Volver, la de Ciudad del Vicio Remix con Acapela, que es la verdad que es un temazo, tanto el original como el remix que hicieron para ese disco, Guerrero Psicológico con KCO, luego el Tercer Gemelo con Proc, Rico Sin Denuncia, que es el single. Creo que ese disco es bastante bueno. Si no lo habéis escuchado, porque seguramente sea el segundo o el tercero de los discos más desconocidos de la lista, lo recomiendo muchísimo. Y en general, Follone creo que es un rapero que a veces cuesta entenderlo porque le gira mucho la rosca a las cosas, pero yo creo que de rap en español, Follone, y ahora mismo en 2020 lo sigue siendo, creo que es alguien para tener muy en cuenta. A ver, yo a Follone siempre lo he considerado eso, por sus barras sobre todo y por su flow, uno de los mejores raperos en España. Es verdad que tampoco he escuchado su trabajo porque es que te digo, es que no en España, yo qué sé, por ejemplo, antes hablábamos de SFDK, escuchaba cosas por encima de SFDK porque creo que también que en ese álbum trabajaron con un famoso filmmaker, no sé si llamarlo así, con el South, que graba videoclips aquí en Canarias,
creo que grabó el videoclip de un tema y creo que ese tema lo escuché, pero es que a mí lo último de SFDK no me estaba gustando mucho, entonces creo que nunca llegué a escuchar entero el álbum. Y de Follones, es que tampoco, porque te digo, no estoy muy puesto, no sigo muy al día lo que sucede en España. El mainstream, tú me hablas de los raperos más escuchados de hoy en día y he escuchado temas de cada uno de ellos, pero no un trabajo como tal. Y del Follones, siempre me han gustado los raps sin corte, porque eran muy puros y estaban muy guays, pero básicamente eso, es que tampoco escucho el trabajo, pero sí que me parece de los mejores raperos que he escuchado en España, al menos de los del panorama de este último tiempo, ¿no? Pues yo he de decir que este disco sí que lo he escuchado. Contra todo pronóstico, creo que, no sé si, creo que sí que tenía algún trabajo más, pero justo un día estaba mirando en Tidal para escuchar algo de Follones, no sé por qué, en el metro y dio la casualidad de que era el Rico sin denuncia y bueno, poco más que añadir a lo que tanto lo que ha dicho Borja como lo que has dicho tú, Manu. A mí me parece un rapero de la hostia, los raps sin cortes están de puta madre y no sé, me parece un tío al que quizá no se suele hablar mucho de él, yo creo, o bueno, por lo menos yo no he visto tampoco hablar excesivamente de él. Sí que es de estos raperos así que es como muy famoso entre los más hip hop heads, pero quizás si te vas un poco más allá de eso no sea tan conocido, o al menos esa es mi percepción. Tampoco voy a hablar aquí de cosas absolutas porque no estoy capacitado para ello, pero sí que me parece un rapero de muchísima calidad y yo creo que de los mejores ahora mismo en hip hop en español. Y ahora nos vamos a 2016, donde a mí realmente me explotaron un par de neuronas intentando elegir uno de estos discos. Hay tres que, bueno, hay dos que a mí personalmente me fliparon y los quemé y seguramente los he escuchado los dos más de 20 veces. Hay uno que yo creo que por la miticidad que tiene, pues es imposible no nombrarlo, aunque a mí personalmente no sé por qué no me terminó de entrar. Y luego uno que me parece una obra maestra. Los dos que nombré al principio son La Aldea de Aldo, ese disco me parece espectacular, recomiendo escuchar los cuatro que voy a nombrar. Luego, No Encajes de Case, ese disco también me parece increíble, o sea, me parece también un poco lo que dije antes con Follones, que le faltaba a Case un disco que lo pusiera en el mapa a la altura de las canciones sueltas, pues creo que con No Encajes lo consiguió, es un auténtico discazo. Luego, El Círculo de Casey, que no sé por qué, mira que ya lo he escuchado creo que son 6 veces, pero no le termino de coger el toque por el que la gente lo tenga tan alabado. Siento que es muy bueno el disco, pero no sé, a mí no sé por qué no me termino de entrar. Y este que más que me terminara de entrar, lo que me acabó entrando tinta en el cuerpo porque me trató de una frase, es Caos Nómada de Hard Z. Me parece una auténtica maravilla de disco, todo lo que representó en su momento, yendo por el mundo, grabándose las canciones por ahí en furgoneta, simbolizando con su vida lo que era su música. O sea, me parece una auténtica obra de arte. A ver, si a alguien le dio curiosidad por lo que dije, la frase que tengo tatuada es Millán vive sin Jin en un sinfín de caos, de la canción Mirada al Cielo. Y realmente destacaría esa canción porque me llegó muy dentro, pero otra cosa que le va a gustar a Casares de este disco, así como dato también, en la canción Plomo, justo dice que su padre escucha el piezas, así que ojo con eso. Pues yo de este año, tío, lo que te tengo que decir es que lo que recuerdo son dos álbumes, que bueno, el primero no es 100% hip hop, o sea, es Boys Don't Cry de Rels B, de la buena época de Rels B, pero no es hip hop en verdad, o sea, sí, ella era, creo que es el primer álbum que ya es realmente comercial de él, ¿sabes? Ya empezó a ser bastante comercial, pero bueno, te lo metería ahí con calzado, como se dice. Y luego para mí es el espectacular El Círculo, o sea, a mí El Círculo, ese álbum fue una obra maestra, fue increíble, impresionante. A mí me encantó, me lo escuché 1 millón de veces, lo flipaba con ese álbum. Me parece que es un álbum en el que Casey se desnuda realmente ante la gente, ante su público, porque deja de mostrarse ese alter ego que él tiene precisamente como una faceta muy egocéntrica de sí mismo, muy de soy el mejor rapero de España, a la vez de una complejidad lírica que es brutal. Pues esa complejidad la trae de nuevo al Círculo, se curra las letras, trae unos beats diferentes, no es tan boom bap, o sea, evoluciona su sonido, y además el tío hace una introspección, se desnuda ante el beat, termina llorando,
habla de sus temores, habla de sus defectos. A mí me parece un álbum, vamos, enorme, me parece un clásico, y encima como termina también me encanta ese outro. Me parece un álbum mágico. Es verdad que también hay mucha, o sea, por también romper una lanza a favor de ti, hay mucha gente que es como tú también, que no le ha llegado tanto el círculo y que cree que tampoco se haya sido uno de los mejores álbumes que se haya hecho en España. Y yo ahí no entro porque no soy tampoco un gran conocedor. Encima en España, para poder hablar bien de álbumes o de trabajos, tienen que conocer mucho de mixtapes y de EPs, que en España es probablemente lo mejor que hayan salido, los mejores trabajos en cantidad, ¿sabes? Ha sido ahí, más que álbumes de estudio como tal, por las situaciones que tenemos en España, pero que a mí, por lo que me toca, sí es de mis álbumes favoritos que he escuchado yo nunca en español. Pues yo añadir lo mismo, me pareció un disco brutal El Círculo. De esos solo he escuchado el de Kaze, ni el de Hard GZ, ni... O sea, ¿cuál era el otro que habías dicho, man? Se me ha ido. ¿Cuál fue el primero que dijiste? La aldea de Aldo. No, ese sí que tampoco lo he escuchado, no. Pero bueno, yo de Casey del Círculo, eso, a mí me gusta que tienen un sonido diferente, pero sigue siendo ese Casey absolutamente voraz en las rimas y espectacular. Pero bueno, me gusta bastante el sonido, que no sea tan típico. Mira que yo de aquella sobre todo era un amante férreo del boom bap y todo lo que se saliera de ahí. No que lo odiara, pero bueno, que era bastante intransigente, y yo creo que ese fue uno de los primeros discos que realmente me abrió un poco la mente, sobre todo en hip hop en español. Y sí, yo entiendo también lo que decís ambos de que este disco o te molaba, de que te volvía loco, o no te gustaba, porque sí que yo conozco a mucha gente que le gusta mucho Casey y que bueno, mucha gente, tampoco conozco tanta gente, pero conozco gente que le gustaba mucho Casey y quizá este disco no les molara mucho, así que yo creo que fue un poco polarizante, o sea, o te flipaba o no te acababa de encajar, pero bueno, yo creo que un disco digno de estar ahí. Y ahora sí que pasamos a 2015, y este disco de decir que he ido a un concierto 2 veces, lo fui a ver a Madrid, al Palacio de los Deportes, y después lo vi en Tenerife, que es Martes 13 de Natos y Wauer. Me parece un muy buen disco. Realmente Natos y Wauer ya había sacado trabajos desde antes, como Por la Jeta, había sacado muy buenas maquetas, lo que estaba diciendo antes Borja, que realmente para los mayores fans de Natos y Wauer lo mejor que han sacado fue en mixtape, no en disco. Pero creo que el Martes 13 fue un poco mezclando esas dos esencias, que tenían colaboraciones muy buenas, que los representan mucho de su esencia de antes, Costa o con Recycled. La verdad que me gusta mucho Martes 13. Diría que la mejor canción seguramente sea Corazón Abierto. Puede ser la que menos haya gustado y la que seguramente menos visitas tenga, pero como ya dice el título, Corazón Abierto, o sea, se abren, tienen frases muy muy buenas, sobre todo reflejan pues un poco como hacen siempre la sociedad en la que vivimos, donde los jóvenes muchas veces pues no lo tenemos fácil, así que la verdad que muy buen disco. Creo que a mí me parece mejor que el resto que han sacado de estudio. Me parece que lo mejor de Natos y Wauer es el mixtape, pero en cuanto a estudio estuvo bastante bien. No fue como Cicatrices, que se puso número 1 de las Billboard, superando a Ozuna, a Sheeran, a Bad Bunny y al resto, que eso me parece una locura, estar primero siendo un disco de rap producido por ellos mismos. Pero Martes 13, aunque no tuvieran todavía la repercusión que tenían con Cicatrices, fue un disco que también tuvo muchísimo boom, llenaron todas las salas, tuvieron que hacer 2 conciertos en cada ciudad prácticamente, así que Martes 13, si no lo habéis escuchado, un buen disco que de una manera o de otra, viendo lo que son Natos y Wauer a día de hoy, se podría decir que marcó un poco la historia del rap en castellano. Yo me repito un poco porque a mí nunca me ha gustado, nunca me ha llenado mucho Natos y Wauer, la verdad, nunca le he encontrado el gusto. Y encima era una época en la que yo también ya en esos años, desde 2010 a 2014, 2015, si escuchaba hip hop en español era hip hop antiguo, o sea, escuchaba maquetas antiguas, álbumes antiguos, lo novedoso, lo actual. Es algo que me pasó también con el hip hop americano. O sea, yo no estaba escuchando Tupina Butterfly cuando salió. Yo seguía escuchando, pues yo qué sé, pues Funkorama, o yo qué sé, seguía escuchando a Redman, seguía escuchando a Onyx, seguía escuchando los álbumes antiguos. Entonces,
Eh, Nunca me caló Netos y War, pero sí que es verdad que han tenido un impacto casi como nadie en España haciendo hip hop, entonces no queda más que nada que yo que sé que el peso de la obviedad de que son muy buenos y que a mí no me gustarán, pero sin embargo es el impacto que tienen mundialmente es asombroso. Nada, yo también tampoco nunca fui, o sea, ni nunca los escuché, ni nunca cuando más tarde los empecé, o sea, los escuché puntualmente, nunca me gustaron, así que bueno, tampoco puedo decir mucho más sobre este disco ni sobre Natos y Guau. Pues yo la verdad es que los llevo siguiendo, o sea, desde sus primeras canciones, desde que hacían batallas de gallos de parque. Y os voy a decir un bonus clip por si hay alguien que sea muy fan de ellos y no lo sabe. Yo creo que Waur es uno de los 3 mejores batalleros de parque, no de escenario, que ha habido en España. Así que buscar alguna batalla de Waur vieja, que hay alguna por ahí contra Arcano y contra otros famosos. Y Waur, la verdad que en su época, antes de hacer canciones, era bastante bueno en batallas. Así que si hay alguien que es fan de ellos y no lo sabía, pues ahí lo tienen y ahí saben porque yo los conozco desde hace tanto tiempo. Y pasamos a 2014, que este sinceramente yo creo que puede ser el mejor disco de la lista, al menos para mí personalmente, creo que fue el que más me marcó. Es cierto que hay alguna que otra canción que no escucho tanto, pero no porque la canción sea buena, porque las canciones son todas espectaculares, sino porque son de una época que prefiero no recordar. Pero el disco de Sin Miedo a Vivir de CFDK, la verdad que es una maravilla. Canciones como Lo Intenté, como la de Despacito Pero Voy, Sin Miedo a Vivir, el propio single, creo que son canciones espectaculares. Creo que se podría decir que es la mejor versión del Satu, al menos para mi gusto. Y bueno, tengo tatuado Sin Miedo a Vivir, así que creo que se me notan muchísimo los colores diciendo esto. Pero creo que esa versión del Satu fue muy buena, que fue como ya la transición total de madurez, pero sin llegar a estar tan quemado como está a día de hoy. Creo que en esa versión tenía canciones que tenían un gran mensaje, pero que la seguía soltando con la frescura que tenía antes. Así que muy buen disco. Yo creo que Sin Miedo a Vivir lo consideraría uno de los mejores discos en general de la historia de rap en castellano. Yo este disco sí que no lo he escuchado, creo que entero, me parece, porque yo la verdad es que a partir de Lista de Invitados sobre todo, dejé de escuchar bastante a SFDK, me parece que cambiaron un poco el estilo y ya no fue tanto de mi agrado, la verdad, así que a lo mejor Siempre Fuertes 2 fue el último que disfruté así, vamos, en gran medida, pero bueno, nada más que reconocer la calidad de SFDK, a pesar de que personalmente no me gusten sus últimos trabajos, y que me parece que lo que han hecho dentro del hip hop español es digno de reconocimiento y creo que siempre ofrece una música de altísima calidad, vamos. A mí me pasa, pues como lo que dije antes de CFDK, y sobre todo también en esta época yo era un pibe que escuchaba música y tenía una mentalidad de hip hop head noventero cerradísimo a muerte, entonces sí escuché este álbum, me acuerdo de escucharlo cuando salió, pero es que no me gustó, pero absolutamente nada. Hoy en día sí lo escucho con otros oídos y más abiertos, pues no sé si me gustaría, tendría que volver a chequearlo. En la época, la verdad es que no, porque yo era muy de Contra Todo, Contra Todo, de Siempre Fuerte, de Odisea en el Lodo. O sea, yo venía de escucharlos de ese álbum, como también desde Los Chiqueros y tal, y me gustaba ese SFDK, y vi que, como dijo Casares, que cambiaron el sonido y tal, y la verdad es que no me gustó, no me llenó, pero también porque era una persona muy encasillada en un tipo de hacer hip hop, en un tipo de rapear, ¿sabes? En todo, estaba mucho más cerrado, y es que en 2014 pues era un chiquillaje realmente, ¿sabes? Pues bueno, pues sobre todo a ti, Borja, te recomiendo volver a escucharlo y hacerlo sin oídos de hater, porque la verdad que me parece un discazo. O sea, a mí al principio, de hecho, la primera vez que lo escuché, no me gustó tanto. No sé si fue también por lo que dijo Casares, a lo mejor tuvo un sonido distinto a lo que acostumbraba SFDK, aunque a mí Lista de Invitados, como diré después, me gustó bastante. Yo creo que ese disco al principio pues como que choca un poco, no sé si es lo que se esperaba la gente de CFDK, pero después lo escuchas 2 o 3 veces y se te acaba quedando en la cabeza, y yo creo que es muy buen disco, así que si no lo he escuchado ya lo recomiendo como todos los de la lista. Y ahora pasamos a 2013,
Y yo creo que este es un shout muy especial porque lo considero seguramente el rapero más infravalorado de la historia de este país, que es Ferran MDE, con su álbum Colaboraciones Volumen 2. La verdad que no se curró mucho el nombre, y son todo canciones con colaboraciones como con Sila, como con Raiden, el Artifuto, como con Yonko, que es un rapero muy conocido en la época de las batallas de gallos de 2008 y más o menos por ahí. O sea, en general es un disco bastante nostálgico, que la gente que esté muy metida en la escena del rap de España, sobre todo de 2010 para atrás, y sobre todo en esa zona de Barcelona, Valencia, Alicante, pues va a escuchar este disco si no lo conoce y va a fliparse por la cantidad de gente que hay ahí reunida de esa época. Me parece un muy buen disco. Creo que en general Ferran es un artista que siempre se ha salido, y fuera de este disco, si no lo conocen, me gustaría que escuchen Pisces, que si no recuerdo mal es de Colaboraciones, pero del volumen 1, que en verdad que esa canción es una auténtica salvajada, tanto en cuanto a sonido para la época que era, las rimas. O sea, Ferran MD, y seguramente Ara Casares diga lo mismo, me parece un artista que se ha merecido mucho más reconocimiento en su época, y si lo hubiera tenido en su época, lo tendría ahora. Sí, la verdad es que yo soy uno de los raperos que siempre esperé más de él y esperé que sacaran, sí que es cierto que, o sea, que sacara, perdón, que estos dos álbumes de colaboraciones están bastante bien, pero siempre esperé como algo más de él, como algún trabajo más, que no, o sea, que fuera él en solitario, porque me parece que es eso, uno de los raperos más infravalorados, que tiene un delivery absolutamente espectacular, esa voz que te hace querer saber qué está contando e interesarte por su música continuamente. Y vamos, su participación en Creu Cuervos para mí es también espectacular, y nada, simplemente recomendar a la gente que lo escuche, porque me parece que es un rapero que hace algo, vamos, no diré diferente, no es un rapero súper revolucionario ni mucho menos, pero sí que tiene un estilo y un carisma que es muy poco habitual y que muy pocos otros raperos tienen, y esa voz que le serviría también para ser actor de doblaje, que siempre que hablo de él lo comento. Pues bueno, si le sirve para ser actor de doblaje es porque tiene una voz, como ya veréis cuando lo escuchéis, espectacular. Y nada, recomendar encarecidamente que escuchéis a Ferran MD, porque es una barbaridad. De Ferran, o sea, en general, eso, todo lo que ha hecho son colaboraciones, por eso decía que echaba un poco de menos que hubiera sacado algún disco más en solitario, aunque sí que es cierto que tenía una mixtape por 2008 o así, que creo que se llamaba Pentagramática, si no recuerdo mal, ahora mismo a lo mejor me equivoco, que está bastante bien, y que era lo más así parecido a digamos, un disco en solitario, aunque sí que es cierto que era colaborando con otro artista valenciano, que creo que es de donde es él, y vamos, era lo más parecido a lo que había en disco en solitario, así que también recomiendo ese disco, que creo que era, bueno, voy a buscarlo y luego lo comento bien, pero creo que se llamaba Pentagramática. Y búscalo también para decirlo bien, pero creo que era de Barcelona, Ferran. Pero bueno, eso es algo. Barcelona, Valencia está al lado. Vamos ya con 2012 para no enrollarnos mucho, y ya lo de Ferran lo decimos cuando despidamos la sección. Y seguramente, a nivel crítico, diría que este puede ser el mejor disco de todos los que voy a nombrar. O sea, a nivel gusto personal, yo creo que el de Sin Miedo de Vivir me tocó demasiado, pero yo creo que el de Canserbero en 2012, con además toda la narrativa que tuvo después con su muerte, yo creo que fue un disco que tuvo un boom increíble. Además, las canciones como C'est la Mort, Épico, Maquiavélico, Mundos de Piedra, me parece, bueno, la de Jeremías me parece, bueno, todas las canciones del disco, o sea, me parece una auténtica locura de disco. Es cierto que hay mucha gente que a lo mejor le gusta más el de Vida, porque a lo mejor es un poco, pues, más positivo, como dicen los títulos, vida, muerte, pero creo que el de Muerte a nivel composición es increíble, a nivel de rimas es increíble, a nivel de las locuras que él tenía en la cabeza y consiguió plasmar en las canciones es increíble. O sea, solo hay que escucharla de Épico, como alguien puede estar tan loco de que se le ocurra esa canción. No sé, me parece un disco totalmente increíble. Creo que Canserbero ya era un rapero bastante consagrado antes de sacar este disco, pero ya sacar este disco fue lo que le puso en el Olimpo del rap en castellano, por decirlo de alguna manera, aunque realmente para mucha gente ya lo estaba antes de sacarlo. Pues para mí, qué decirte, es que me acabas de hacerme sentir un poco viejo, porque es verdad, salió en 2012, salió hace una puta burrada de años, aunque en general ese álbum lo viví un poco más tarde de que saliera,
porque yo descubrí a Canserbero un poco más tarde, pero es una puta pasada. Ese disco influyó en mi adolescencia un montón. Es un disco que es una flipada, me parece brutal, y también yo lo prefiero por encima de Vida. O sea, creo que es un álbum más consistente que Vida, pero es verdad que es un álbum más negativo. Es que es obvio, ¿no? Ya solo tienes que ver las portadas y ya los propios colores te lo dejan ver, y el título también de los LP, ¿sabes? Si no sea Canserbero, pues ya el concepto está muy muy claro de inicio, pero es que en Muerte es una puta barbaridad las letras, porque dijiste por ejemplo de Épico, pero es que también Mundo de Piedra, o sea, hace canciones, hace temas que se le ocurrieron, que es de ser un puto enfermo escribiendo, ¿sabes? Entonces siempre, incluso llegó hasta el punto, la cosa de lo complejo que era este hombre escribiendo letras, o lo ocurrente, o como lo quieran llamar, de que se llegó eso, a cuestionar que realmente tuviera problemas psicológicos o que fuera esquizofrénico por culpa de sus letras. Hay gente que cuando pasó lo de su muerte le echó la culpa a eso. Creo que esto ya lo comentamos una vez en un podcast que estuvo con nosotros Franco Guaro, y justo hablamos de la muerte de Canserbero y tal, y hubo gente que se lo acusó, que se lo achacó, que imagínate hasta el punto en el que llegó Canserbero líricamente a impactar a la gente, y de lo negativo en parte que es este álbum, ¿no? También, no sé, a mí me parece una obra de arte, me flipa. El primer trago también es otro temazo. Jeremías 17.5 es un tema universal, o sea, si te gusta el hip hop en español, creo que es muy raro que este tema no lo hayas escuchado de oídas, ¿sabes? Porque es que me parece un tema que es universal, que es que suena un montón y que es el más típico y más clásico de Canserbero, y es el tema también por el que muchísima gente le conoce. Yo, a ver, poco puedo comentar, la verdad sí que he escuchado el disco precisamente porque me lo había comentado Borja, creo que fue en el segundo programa que hicimos, que creo que fue el programa en el que hablaste de él, en el que trajimos un disco de hip hop americano y un disco bueno, no de hip hop americano, que yo me acuerdo que traje el de AZ y el de A lo cubano de Orisas, si no recuerdo mal. Y sí que lo comentaste y me pareció muy buen disco, y la verdad es que me lo escuché varias veces por esos meses, que fue a principios de este año. Y nada, para aclarar lo de antes, sí, efectivamente Ferran es de Badalona, no de Valencia. El disco se llama Pentagramática y el grupo es Maestría de Estilos, que es Ferran MD con DJ Davi, no Baby. Que vamos, no le conozco, pero bueno, será un DJ simplemente de Ferran, y repito que recomiendo el álbum, que es de 2003. Y ya nos vamos a 2011, que es el que, bueno, ya lo dejé antes entre líneas, el de lista de invitados de CFDK. Y realmente a mí es un disco que me marcó también por la época. 2011, también como dijo Borja antes, mucho chiquillaje por esa época, y tuvo canciones como la de Ellos Van a Ver, Blonde Appetit, Curro Sacrificio, que de hecho Curro Sacrificio, así como Bonus Clip, es una canción que tengo ganas de tatuarme, porque justo el videoclip es tatuándose Curro Sacrificio, no sé, me gustó mucho, me marcó, la escuché hace poco, me volvió a llegar, y la verdad que me parece una auténtica gran canción, como también WOM, juntándose con Crew Cuervo. O sea, la verdad que es un gran disco, es un cara y cruz, o sea, tiene la cara de Satu y la cruz de Acción Sánchez, cada uno, como dice el título, trajo sus invitados. Y la verdad que está bastante guay por eso, porque también es muy personal, muy cada uno con sus amigos, por decirlo así. Creo que salieron bastantes joyas, así que es un disco que es bastante largo, a lo mejor escucharlo entero son 28 canciones, si no me equivoco, bueno, 34, que lo estoy mirando. Son 34 canciones, para escucharlo entero pues a lo mejor es mucho, pero recomiendo echar una oída, al menos a las canciones más destacadas que he nombrado. Yo nada, este disco, como ya comenté antes, fue yo creo que el primero en el que SFDK realmente optó por un sonido más comercial. Sí que es cierto que Los Veteranos fue el primero que no que cambió un poco el sonido, pero que sí que ya había éxito. O sea, ya SFDK tenía un cierto éxito. Luego vino Siempre Fuertes 2, que a mí me pareció un disco algo más tirando a lo clásico, y ya con Lista de Invitados me parece que se tiraron excesivamente a hacer algo
mucho más comercial, con colaboraciones no tan dentro del mundo del hip hop, sino algo más de fuera. Yo me acuerdo especialmente de una, no sé cómo se llamaba la canción exactamente, que era una con Buju Bantón o algo así se podía llamar el artista, que era panameño, si no recuerdo mal. Si me puedes Sí, decir con mal. Fubonton. Sí, Eso, fue una de de las que recomendé, así que joder, bro, sí, cuidadito. estoy empanado. Por eso, y esa canción y alguna otra me pareció un poco más, eh, no sé, como algo más alejadas del rap, y sí que es cierto que obviamente yo en aquella época era, como decía Borja, un monje del boom bap y no me acabo de llenar. Y bueno, sí que otras canciones como Misión Buscar y Destruir me parecieron mejores, que era con Duoki y el Chojin, si no recuerdo mal. Pero bueno, fue un disco que sí que escuché en su día y no fue que lo obviara o que dijera esto es una puta mierda, pero sí que, bueno, fue un poco sensaciones encontradas, digamos, con este disco. Y ya para terminar, vamos con 2010, que aquí vamos a dejar 3 discos para que elijáis ustedes, porque la verdad que me costó elegir. Es verdad que a lo mejor por singles me hubiera quedado con uno, pero en conjunto como obra conceptual, pues no sabría decir uno de los tres. Así que tenéis Nadir de Zenith, Último Cigarro de Capaz y El Lado Oscuro de Gandhi de Tote King, para que elijáis cuál de estos tres os marcó más. Yo creo que el que más me marcó fue el de Tote, pero porque también un amigo lo tenía en físico, estábamos casi siempre en un sitio que no teníamos internet y teníamos algo para reproducir discos, no me acuerdo qué era, creo que era hasta una Play 2, y nos poníamos ahí a escuchar ese disco y uno de Eminem casi todo el tiempo, así que también se me marcó muchísimo por eso. Pero bueno, tenéis Nadir de Zenith, Último Cigarro de Capaz y El Lado Oscuro de Gandhi y Tote aquí en comentarios, por Twitter, por donde queráis, pues nos decís con cuál de estos tres os quedáis. Y bueno, ya aquí acaba esta sección de Manu. Os dejamos rápidamente con una review y ya entro yo para comentar lo que os traigo hoy. Y ahora os vengo a hablar de un disco que, bueno, más que un disco es prácticamente una leyenda mitológica, podemos decir, que es el último disco bueno, el primer disco, que a la vez es el segundo disco, que a la vez es el último disco también, de Jay Electronica, de nombre Act 2, The Patents of Nobility, entre paréntesis, The Turn. Es un disco que llevaba en proceso desde 2010, llevaba desde entonces como que sí iba a salir, como que no, ya sabéis, y si no, pues ya os lo digo, toda la historia que tiene Jay Electronica desde aquel primer Exhibit C donde se hizo tan famoso y todo el mundo ha querido que hubiera hecho un disco, todo el mundo le motivaba, oye tal, saca un LP, todos querían que sacara un LP y él seguía R con que no. Y han pasado 10 años hasta que por fin haya sacado un álbum. Realmente el primer álbum que lo sacó a principios de este año, A Recent Testimony, creo que fue en febrero o en marzo, por ahí, principios de año, que bueno, digamos que no era el álbum expresamente suyo porque la mayoría de tracks eran en colaboración con Jay-Z, el que le motivó y el que le dio un poco, el que puso todo lo que tenía a su disposición para que Jay Electronica pudiera sacar el disco. Y este Act 2 Patents of Nobility es como la continuación del disco Act 1, que realmente era un EP de tan solo 15 minutos. Y para mí es lo mejor que ha sacado Jay Electronica este año. A Recent Testimony me pareció un buen disco, pero sí que, no sé, me pareció demasiado corto, como que era demasiado, digamos, conjunción de partes y todo ahí un poco pegado, sin demasiada cohesión, a pesar de que estaba bien, pero sí que creo que este Act 2 está bastante mejor, tiene temas que salen, tiene el Shiny Suit Theory que sale en A Recent Testimony y que seguramente es la canción o de las canciones más famosas de Jay Electronica. No, tampoco salió por primera vez en A Recent Testimony, sino que ya venía de antes, ya había sido salida un temazo con Jay-Z, que yo es uno de los temas que destaco y seguramente el que os ponga como canción con esta review. Y otro de los que más me han gustado es Bonnie and Clyde, que con un sample muy clásico y bueno, en general todo el disco está salpicado por ese tipo de samples clásicos muy de 60s, 50s, tanto canciones como
discursos. Jay Electrónica siempre se ha caracterizado, digamos, por un discurso político también cercano un poco a la nación del Islam, también relacionado con la religión islámica, y bueno, este acto también está salpicado por ese contenido político. Y bueno, para hacer así un poco una síntesis general de toda esa mística, al final la review ha sido más de la mística alrededor que de lo que es propiamente el disco. Me parece un disco que está muy bien, que la producción me ha gustado más que la de Ancient Testimony, todo muy lleno de samples, como ya comentaba, y me parece que eso le sirve mejor a Jay Electrónica, que me parece un rapero de muchísima calidad, y que ya era hora de que sacara un álbum. Realmente os iba a decir que podíais escuchar el álbum en Tidal, que era la única plataforma que hace un mes que salió el disco, un mes y 12 días. Hace un mes y 12 días que salió, y estaba simplemente en Tidal, no estaba en Spotify, no estaba en YouTube, no estaba en ningún lado, simplemente en Tidal. Y sin que nadie se haya dado cuenta, han cogido y lo han borrado de Tidal también. Así que ahora mismo oficialmente no se puede escuchar en ningún lado, pero en YouTube hay como, digamos, compilaciones de todos los temas y hechas más o menos las transiciones, y se puede escuchar de cierta manera, o no obviamente todo lo bien que se debería, pero se puede escuchar, porque bueno, esto viene por problemas porque Jay Electrónica sacó el disco porque se había filtrado, entonces se vio un poco obligado a sacarlo. Así que bueno, continuando un poco la leyenda de Jay Electrónica y su problema con los LPs, que no sé yo si volverá a sacar alguno después de todo este lío. Así que bueno, paro ya de hablar y os dejo que escuchéis ese Shiny Suit Theory. Bueno, y tras esta review vamos ya con mi sección, que hoy vengo un poco a hablar de algo que yo creo que tampoco se suele tratar mucho, por lo menos en el podcast nunca lo hemos tratado, y en Twitter, por ejemplo, en lo que se suele conocer como hip hop Twitter, tampoco lo he visto mucho, que es eso. En el hip hop, siempre hablamos un poco de la música como algo puramente recreativo o artístico, aunque a veces sí que hablamos de ese factor transformador, digamos, de la realidad, o aunque no sea transformador, de narrador de lo que pasa en la realidad. Y hoy vengo a hablar precisamente del poder del hip hop en las aulas, en lo que es la educación. Así que lo primerísimo que os voy a preguntar es si recordáis algún momento en vuestra etapa formativa, ya sea en primaria, en la ESO, en la universidad, en bachiller, en lo que sea, en la que se utilizara el hip hop para algo, o que se hablara simplemente del hip hop, rollo clases de música o así. Así que contadme a ver qué experiencia tenéis con ello. Yo creo que esto te lo conté una vez a ti ya, Casares, pero bueno, lo dejo aquí para que lo escuchen también los oyentes. Una vez, creo que fue en quinto o en sexto de primaria, que obviamente, pues, tú ahora mismo entras a YouTube, pones tendencias y te sale primero Zetangana, segundo Fernando Costa, tercero Ayas. O sea, ahora mismo la música urbana, pues, prácticamente todo el mundo la conoce, todo el mundo le suenan las canciones, pero obviamente, con 2000, eso no sé qué habrá sido, 2006, 2007, 2008, por ahí, no sé. No, soy muy malo para calcular eso, pero estando yo en sexto de primaria, soy del 96, saquen ustedes los cálculos. Pues me acuerdo que nos dijeron que había que componer una canción como si fuera un poco La Voz, una guerra de bandas cantando. Y me acuerdo que cantábamos la de Cantando de KCO, que nos la sabíamos 4 o 5 y se la enseñamos rápido al resto de nuestro grupo, y coló como si, ¿sabes? Como si lo hubiéramos creado nosotros ahí en 5 minutos, que no sé cómo alguien puede pensar eso, pero bueno, así como anécdota, fue lo único relacionado al hip hop que hubo en mi colegio. También hay que decir que por desgracia estuve en un colegio de monjas, así que tampoco había mucho margen de relación con el hip hop, aunque es cierto que había mucha gente con los que me llevaba de mis amigos y tal, que sí que bailaban breakdance, que fuera del colegio se ponían a bailar break, no sé qué, tal, algunos intentan rapear, pero lo que es el colegio en sí, eso de Casey y listo. Pues yo quería recordar también que en la época que yo estaba en el instituto, o sea, nunca me tocó, pero era la época en la que también recuerdo que el Choyin sí que estuvo, no sé si por Madrid o dónde, pero daba charlas en los institutos sobre hip hop, ¿sabes? La típica charla que te daban sobre la policía o lo que sea, pues él la daba sobre el hip hop. No todo lo que hace el Choyin
es malo, ha envejecido mal el hijo de puta, pero todavía en la época, pues, no sé, hacía cosas positivas y es lo más allá que conozco. Yo en el instituto, en el colegio, en primaria, absolutamente nada, todo era por mi cuenta o cuenta de compañeros, y en el instituto menos todavía, lo cual me parece un error gravísimo. No hablar no solo del hip hop, sino de la música contemporánea, que puede atraerle más a la gente y puedes ayudar a que aunque los alumnos se interesen más por la música y vayan también a lo clásico, a la música clásica en sí, que es lo que más se suele dar en las aulas. Pero es que también en el instituto pues todo era lo que traíamos los pibes de casa, los pibes y las pibas, o sea, cualquiera, pero que había que hacer un trabajo de música, pues uno lo hacía de 50 Cent, uno lo hacía de Wu-Tang Clan, que yo recuerdo hacer uno en bachillerato de Wu-Tang Clan, o sea, ni siquiera era la asignatura de informática, o sea, que en lo que es relación a la música y la enseñanza pública, no hay absolutamente nada de hip hop, nada, a no ser que lo traigas tú de casa. Y bueno, yo voy con mi experiencia, que es personalmente la única vez que he hecho, o sea, que he rapeado delante de público, creo que estábamos en quinto o en sexto de primaria, que fue cuando mi hermano me empezó a enseñar, o sea, yo tenía un MP4 de mi hermano con hip hop que prácticamente, o sea, no sabía ni qué era el hip hop, simplemente lo llamaba rap, que tenía 4 canciones de Nats, del Chojin y de Violadores del Verso, y el primer rap que hicimos fue una especie de, bueno, era... Tampoco es que fuera de gran calidad, obviamente estábamos en quinto, pero bueno, nos pusimos allí un amigo y yo a rapear delante de toda la clase con unos altavoces que tenía yo que, como estaban un poco jodidos, no se escuchaba bien la letra, entonces pusimos la canción de Juega de Nats, que no se escuchaba mucho la letra y se escuchaba la instrumental, aunque bastante distorsionada, la pusimos de fondo y nos pusimos allá a rapear. Como tampoco era rapear porque no sabíamos ni lo que era estar en beat ni nada, pero bueno, fue mi primera experiencia con el hip hop en clase, aunque obviamente, como dice Borja, eso te lo traes tú de casa y luego ya lo sueltas allí. Y sí que es cierto que en clase de músicas, no sé si en tercero o en segundo de la ESO, en historia de lo que era historia de la música o una parte de la asignatura de música que era hablar sobre la historia, sí que se hablaba algo del hip hop, pero bueno, era algo yo creo que muy por encima y tampoco sin demasiada profundidad. Así que bueno, ya voy al tema, lo que creo que se debería hacer con el hip hop. Y lo primero que quiero comentar es, precisamente, ya que hablabas del Chojin, es que yo creo que lo que se trata en la escuela, o lo que se pueda llegar a tratar en la escuela relacionado con el hip hop, es un poco reflejo de esa figura o de esa imagen que tienen los medios de españoles del hip hop, que es esa caricatura, esa imagen despectiva o incluso paródica que podemos ver, pues como Arcano aquella vez en La Voz, que todo el mundo pueda recordar, o cosas así. Siempre se tacha un poco como de son unos malotes o unos maleantes o incluso drogadictos, y entonces yo creo que esa imagen se refleja un poco en la enseñanza, como no que se refleje en la enseñanza, pero que condiciona un poco el papel que se le da al hip hop dentro de las asignaturas de música, que es más como, pues esta música nació allí en Estados Unidos y allí se quedó y ya está, y no hay nada más, cuando hoy en día es una de las músicas, yo diría, más escuchadas, por lo menos en Estados Unidos, que al final es la que marca un poco la agenda del resto de la música mundial. Y entonces yo creo que es importante tratarlo. Y eso, lo que se debería hacer es eso con el hip hop, al igual que con otras expresiones artísticas y corrientes actuales, como pueden ser, por ejemplo, los videojuegos, es introducirlas al final de una manera o de una mejor manera en el currículo escolar, a lo que se refiere, por ejemplo, al hip hop en el caso de la música, ya que he hablado de los videojuegos y hablo del hip hop, son dos industrias súper poderosas que mueven un montón de dinero y que gustan a un montón de gente, y realmente yo, por lo menos también hablando de los videojuegos, no recibes absolutamente ninguna educación, ni siquiera, aunque sea histórica, no ya que te hablen de videojuegos como tal, pero bueno, que haya un poco de historia, o que sepas cómo se creó eso, por qué se creó eso, y realmente no hay esa formación, cuando es algo que, si sales al mundo real, estás viendo por todos lados, y estás viendo en YouTube y estás viendo en Twitch que hay 100.000 personas en un directo o lo que sea. Entonces me parece que por esa parte sí que debería ser algo que se tratara. Y enlazo un poco con lo que comentábamos el último día que vino Manu aquí, hace 2 semanas,
que es como lo que dije yo de que al final el hip hop iba a formar parte de los libros de historia como uno de esos grandes acontecimientos del siglo XXI, el boom que ha dado el hip hop, tanto en habla hispana como en habla inglesa en Estados Unidos, ya que ahora mismo es la música más escuchada en ese país, que como ya comentaba, es quien manda un poco la agenda cultural global, nos guste o no. A mí particularmente no me gusta nada, pero es lo que hay. Entonces, lo suyo sería eso, que se dejara de tratar como una música un poco de malotes o de gente vandálica, y ese sería el primer paso. Entonces, quería preguntaros también, para dejaros, para no dar yo solo la chapa, si... Bueno, yo imagino que escucharais hip hop mientras estabais en el instituto o estabais en bachiller o lo que fuera. Y si tenéis esa misma sensación de que el hip hop se ha visto siempre como una música un poco, digamos, pues eso, de vandálica, de ser un maleante, de ser un delincuente. No sé si tenéis esa misma experiencia o creéis que no es así. Contadme. Yo es que creo que en España se ha quedado mucho el concepto de, sobre todo vamos a decirlo, yo sé, por gente como 50 Cent, de los raperos con armas, pero yo creo que el concepto de rap es otro, que realmente no es rapero el que es de calle en ese sentido, sino ser rapero yo creo que es saber utilizar tus pocos recursos de la mejor manera para llegar lo más alto posible, un poco esa mentalidad. Yo creo que cuando se refieren al hustle, creo que se refieren más a eso que a los trapicheos, sino a saber utilizarte a ti como tu propio generador de ingresos para ganarte la vida y crecer en este mundo. Así que yo creo que un poco, pues, se confunden esos términos. Yo creo que hay que empezar a dejar también claro que lo de las traducciones no son literales, porque mucha gente, claro, traduce hustle y pues piensa trapicheo, cuando realmente yo creo que es un concepto distinto. Creo que las traducciones literales no ayudan mucho a que se entiendan esos conceptos, pero creo que sobre todo cambiando esa raíz es como podría cambiarlo, o sea, el resto. ¿Sabes qué pasa? Que con esto, en mi opinión, ocurre pues como el reggaetón. Son clichés el reggaetón, porque tampoco es una música mucho más comercial, pero el cliché es que es una música que es misógina con la mujer, que es muy repetitiva, que es simplemente para las discotecas, y todos esos clichés, pues en el hip hop, que también los tenemos, que son los de la calle, porque el hip hop viene de gente pobre, viene de gente que estaba en el hustling, que vendía droga, y gente que empezó a contar su vida, sus experiencias, entonces, y también a fardar de ello, una actitud gángster que se labraron en la calle porque nacieron en ello, y todo eso fue quedándose como el cliché del hip hop. También las ropas anchas, o sea, precisamente no eran elegantes los raperos, una música más bien sucia, no sé, entonces todo eso, yo que sé, repercute en los clichés por los que al final creo que no se enseña el hip hop y otros géneros musicales, pero para mí es un error muy grande, porque yo que sé, a mí me da bastante coraje. Por ejemplo, a mí, no sé, Vivaldi me la chupa, tío, o sea, no sé, hermano, lo digo con todo el respeto del mundo, pero es mi forma de decir que no es la mejor forma de hacer que alguien se interese por la música, enseñarle música que no le interesa, porque yo creo que a todos nos gusta la música, pero es que se enseña en prácticamente todo el mundo, al menos en las escuelas, como algo muy concreto de la música, como música de conservatorio. Entonces, a mí me da coraje, porque creo que todos los alumnos si tienes a 30 alumnos, podrías hacer que todos se interesasen por la música, si sabes cómo hacerles llegar la música, y que a partir de eso, despiertes la curiosidad dentro de ellos mismos, y que ellos mismos sean los que acaben derivando en música clásica o en música electrónica, ¿entiendes? Entonces hay muchísima variedad que ya no solo hip hop, que no se explica en las escuelas, y me da bastante coraje, porque es que creo que no hay los suficientes músicos en España, y no hay una suficiente industria musical, porque es que no hay una formación musical desde que somos pequeños. Lo hay para todo, para cualquier cosa, aunque bueno, ya a lo mejor, por ejemplo, filosofía, ya llegas en bachillerato, o historia, vale, ya llegas en bachillerato, también son cosas que tienes carrera, pero es que no se enseña música en las aulas, se enseña música clásica de conservatorio, que toques la guitarra, que toques la flauta, el triángulo, y ya está. No te puede interesar la producción musical en una mesa de mezcla, no, eso no existe para la enseñanza pública, por ejemplo, ¿sabes? Y a mí no sé, me da cierto coraje. No sé si me estoy yendo mucho por la rama y no tiene que ver con lo que tú querías decir o qué, pero bueno, ya paro por si acaso.
Yo quiero aprovechar a meter una cuñita que no es de rap sino de rock, pero es una película que se llama School of Rock, que va de un rockero un poco fracasado que consigue un trabajo de profesor sustituto aunque no sea profesor y acaba enganchando a todos los alumnos a tocar instrumentos, monta un grupo de rock con todos los niños de la clase y se presenta a un concurso de bandas. Así que la verdad que yo creo que es un poco esa película, trasladada también al rap, aunque también estaría bien que obviamente se enseñen todos los culturas en general, porque yo creo que, por ejemplo, el rock a día de hoy sería más importante que Vivaldi, como dijo Borja, creo que sería más importante pues enseñar los Beatles o los Guns N' Roses que Vivaldi en 2020, pero bueno, eso ya también es opinión propia. Pero creo que esa peli deberían verla, si ustedes dos no la conocen, se les recomiendo, es School of Rock. Creo que lo que a donde quiero ir casar con esta sesión es un poco lo que hacen en esa película con el rock. Sí, podríamos decir, mítica película de Jack Black, perdón, que en España tuvieron el error de doblar a Jack Black con la voz de Dani Martín del Canto del Loco, que es uno de los peores de los peores doblajes que he visto en la vida. Y bueno, la verdad es que no sé con qué frase de Borja quedarme, si con la de Vivaldi me la chupa o Vivaldi me la come, no sé exactamente qué fue, o la de cómo puedes hacer que alguien se interese por la música si le pones una música que no le interesa. Prefiero quedarme con esa segunda que me ha molado mucho. Y sí, al final es un poco eso, el hecho de incluir la música, especialmente el hip hop, en las aulas. Yo obviamente no voy a defender que lo hagan con el rock o con el pop, ya eso que se dediquen los fans del rock o del pop, pero lo que sí voy a hacer es defender el hip hop no solo como parte de la música, sino como una herramienta. Y la primera y más obvia de todas es su aplicación a la poesía estricta, que sinceramente no tengo nada en contra de Quevedo, de Góngora, de Lorca, del poeta que se te ocurra, pero creo que la poesía que se estudia, o al menos una gran parte, debería dejar de ser poesía que refleje realidades pasadas, o sea, realidades que no son intrínsecas a nuestras personas. Y yo creo que lo que escribiera Quevedo puede estar muy bien, puede ser la hostia, te puede ayudar a entender la historia, pero no es una poesía que digamos que resuene en ti, que está bien eso a nivel histórico, pero creo que a un chaval al que le enseñes una poesía que pueda entender, escrita por raperos que tengan sus mismas preocupaciones o sus mismos problemas, no solo va a ser capaz de comprender la poesía mejor y de entender mejor esos recursos literarios o como lo quieras pintar, pero además se va a sentir atraído por esa forma de expresión. O sea, no lo va a ver como algo lejano y ajeno como puede pasar con Quevedo o con Góngora, que al final lo ves como algo elitista, como es algo que hicieron unos señores que eran la hostia en el siglo XVI y luego ya no ha habido poesía, o parece que tienes que irte a Nueva York como hacia Lorca para ser un poeta decente, y cuando puedes hacer una poesía en un barrio de Málaga para rapear con tus amigos. Y me parece que también ese elitismo que se suele aplicar a la poesía, el hip hop podría hacer que como acercar un poco más o democratizar un poco más esa poesía. Obviamente que hay mucho hip hop y quizá ya algunos... Yo también, para explicar lo que dije antes, también lo de Vivaldi y todo ese rollo. Gracias. Nada, que yo entiendo que quieran salvar y proteger y guardar la cultura musical, también porque es verdad que la música, además de conservatorio, las orquestas, culturalmente y también en el teatro, o sea, tiene una importancia brutal y cada vez escasea más, porque digamos que no es un sector de la industria musical que sea el que más venda, por ejemplo, o sea el más importante. Perdón, no el más importante, sino el que más impacto tiene a lo mejor en la cultura actual de la forma global. Pero sí que la importancia musical, sea música para videojuegos, sea música para películas, sea música... O sea, se busca a lo mejor formar a músicos en las aulas destinado a eso, a que tú sepas tocar un instrumento y formar parte de una orquesta y poder trabajar en una banda sonora. Pero es que, y yo lo entiendo perfectamente y comparto que se siga dando en las aulas, pero es que creo que lo enfocan tanto en eso que se pierda mucha gente que quizás no le había despertado la curiosidad algún día de ser productor musical. O sea, es que todos los productores musicales que conocemos en España, al menos en España, y que yo conozca también en Estados Unidos y en todo el mundo, son personas que les nace por su cuenta. Pero es que creo que no podemos dejar de lado eso porque también sigue siendo música. Entonces, ¿y si una persona hubiera vivido toda su vida de productor musical gracias a que en un aula le despertó la curiosidad a un profesor, aprendió y se
se dedicó a profundizar en eso que descubrió ese día. O sea, no lo sabemos. Hay gente que ni siquiera toca la música porque la música y el arte en general es tabú para generar a las personas. Quiere ser policía, bombero, no sé qué. Nadie quiere ser músico. Eso o te lo traes de casa o te lo enseñan en la escuela, si por ejemplo algo instrumental, o tus padres te apuntan en un conservatorio. Pero es que parece que no se enseña a tener una imaginación en las aulas, a que despiertes tu curiosidad, tu imaginación, y que puedas llegar a utilizar los medios que hay hoy en día, los géneros de música que hay hoy en día, y que hagas tú tu música. Es que yo me acuerdo en el instituto que un pibe hacía reggaetón y todo el mundo lo miraba mal y lo desprestigiaba, como en plan de ¿quién te crees? ¿Qué te crees? ¿A dónde vas a llegar? ¿Sabes? Se miraba de una forma tan... Y lo digo también por mi parte, que yo también lo miraba y pensaba lo mismo, pero es que, no sé, se encasilla de una forma que me da mucha rabia a día de hoy. Y creo que es por culpa de la sociedad que tenemos y que encima no ayuda a que en las aulas no se nos enseñe a tener una curiosidad, a despertar, a decir, pues me gustaría rapear algo, o nunca he probado a cantar, nunca he probado a producir algo de la música, o sea, a producir un tema musical, me refiero, o sea, eso es algo que te despierta a ti por tu cuenta y punto, no sé. Y que hay una asignatura en España que se llame música y que no estudien eso, que no también le den bola a los géneros actuales, porque yo me acuerdo que sí, que hubo un momento en el que tuvimos que hacer un trabajo sobre las diferentes, también los folclores, pero también los géneros actuales. Por eso digo que se hicieron trabajos de hip hop y tal, pero eso es un día, un trabajo, es algo absurdo, es un PowerPoint. O sea, es que es una puta mierda y encima es algo que se tiene que trabajar el alumno, no algo que te explicaba el profesor. Entonces es una apoyada. Yo entiendo que hay que guardar, salvar y proteger la cultura, lo clásico, lo que viene de antiguamente, pero por ejemplo, dentro de 500 años a la gente le va a sudar la polla quién es África Bambaataa. Y es normal, porque la música va de un, ¿cómo decirlo?, una batuta que se va pasando en generación. Y entiendo que Mozart, que Vivaldi y tal, que sea súper importante e influyente para la música y sea un pilar. Me estoy yendo mucho. Igual que y esto pasa, pero es que acaba pasando igual que el folclore. Por ejemplo, el folclore de mi tierra, aquí en Canarias, se va perdiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la cultura se va globalizando y todo va evolucionando. Entonces no podemos evitar que también lo de antes se pierda por lo nuevo. Lo nuevo siempre va a ganar más. Y no me gusta que en la música, en la ciencia española, lo nuevo sea hasta tabú y no haya un puto profesor que te sepa explicar qué es el hip hop. Se supone que el tío es profesor de música y entiende un montón de música, pero no sabe explicarte la música de hoy en día. ¿Por qué? O sea, es que no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que la música de hoy en día vale menos? No lo sé. A mí me da especialmente de rabia. A ver, yo creo que también porque se entiende como un concepto, digamos, comercial, como que es menos pura o algo así por tener una vertiente más comercial, pero sí que es cierto todo lo que dices de que se debería incentivar sobre todo a que hay otras maneras de producir música. Yo eso es el punto que más... O sea, que más importante considero, porque realmente no la música no es solo tocar una batería o tocar una guitarra o tocar una flauta, sino que también es producir instrumentos de manera electrónica y me parece que eso nunca se suele tener en cuenta. Pero bueno, vuelvo un poco a lo que era mi guión, digamos, que es eso. Lo que comentaba era que obviamente hay mucho hip hop y quizá... hay ejemplos, como comentábamos el otro día, que no son idóneos para niños o adolescentes, como puede ser pues, la música de Two Live Crew, de Eminem, que tampoco es algo que quieras enseñarle a unos niños, pero yo creo que centrándonos aquí en España, por ejemplo, raperos como el Chollín, ya que lo comentábamos antes, o como Nach, son raperos que sin necesidad de utilizar un lenguaje súper explícito, con palabras malsonantes, digamos, son capaces de ofrecer un contenido de calidad y un contenido bastante profundo. Así que yo creo que esos ejemplos así, o sea, tampoco digo de sustituir a todos los poetas antiguos por Chollín y Nach, pero sí que quizá incluir que hay formas de expresión modernas que también resuenan con esa poesía. Y igualmente no creo que solo el hip hop sea de ayuda para interesarse por esa poesía, por esa parte de la literatura. Creo que sus beneficios podrían y van mucho más allá, que es eso, el hecho de que el hip hop sea una música de letras complejas, necesites un vasto vocabulario, que tengas que tener facilidad para asociar conceptos y expresar las cosas mediante dobles sentidos, y este hecho de tener esa habilidad con esas herramientas te proporciona no solo precisamente acceso a un mayor vocabulario, sino que, por ejemplo, te ayuda a tener una mayor velocidad de pensamiento.
Y esto lo creo firmemente precisamente porque está feo ponerme a mí de ejemplo, pero bueno, lo voy a hacer en un acto de vanidad. Y bueno, cualquiera que me conozca, especialmente está aquí Manu, que sufre mis auténticos chistes malos, con los que soy un pesado precisamente. Y cualquier cosa que diga alguien le saco punta, o siempre intento hacer un doble sentido o asociar conceptos rápidamente, y yo creo que esa agilidad mental que tengo para decir tonterías a mí me la ha dado el hip hop, al igual que a la hora de escribir, que cada uno juzgue si quiere si mis artículos son buenos o malos, o si escribo bien o mal, pero ese vocabulario vasto que yo considero que tengo, o bueno, por lo menos un buen vocabulario, tampoco diría súper grande, pero ese vocabulario que manejo es gracias a que escuchaba hip hop en vez de escuchar pop, que yo considero que tiene su música tiene un vocabulario mucho menos vasto y mucho menos amplio que el del hip hop. Está claro que las habilidades del hip hop yo las he utilizado para soltar estupideces, pero bueno, puede haber alguien que esas habilidades que para mí aporta el hip hop y esos beneficios que tiene, las pueda utilizar para cosas infinitamente más productivas que hacer chistes malos. Y es que al final es eso, el hip hop, aparte de ser una música y una expresión artística, es una herramienta que te sirve para mejorar y que realmente te da unos... es que no quiero volver a decir herramientas, joder. Unas habilidades, unas capacidades que te pueden ser útiles para otros factores o otros aspectos de la vida. Y por último también quería comentar una parte del hip hop que quizá hoy en día se tenga algo olvidada, que es una cultura de hermanamiento, no solo la música, sino lo que es la cultura hip hop. Que es cierto que la industria musical ha prostituido en cierta manera esa cultura, pero las bases originales y las bases de los pioneros eran claras y eran precisamente las bases que hoy deberían ser enseñadas en una sociedad en la que vivimos. Sonaré un poco a polla vieja con la pureza del hip hop y los clásicos y los pioneros, pero creo que ese nacimiento del hip hop y esos conceptos que luego ensalzarían otros artistas como A Tribe Called Quest, Common o KRS-One, por ejemplo, tenían unos principios que serían necesarios en una sociedad como la actual, donde todo se mueve por el yo y por el individualismo, y yo creo que esa cultura de hermanamiento, de unidad, de sociedad, de estar todos juntos, yo creo que sería algo que, más allá del tema musical o del tema de herramientas para tu propio desarrollo personal, sería interesante comentar precisamente ese factor de la cultura hip hop. Pero bueno, esto ya son guerras que quizá combata otro día. De momento, con que enseñen hip hop y vivan hip hop y el hip hop pueda llegar a las aulas, me valdría. Así que bueno, antes de cerrar, quiero preguntaros qué pensáis a vosotros y que me contéis un poco ya como colofón para esta sección y ya despedirnos. Así que decidme qué os ha parecido, qué opináis, no sé, lo que queráis, decidme. Pues yo, por no enrollarme mucho, creo que sería muy importante a lo mejor no enseñar la música de ahora mismo, pero sí la de los 80, la de los 90, a lo mejor, no sé, empezar con Tupac, con Dr. Dre, y también un poco hacer lo mismo con otros géneros. O sea, creo que en general, sobre todo por lo que dijo Borja de formar artistas, pues creo que a lo mejor es cierto que el rap es el que más fácil te lo puedes montar, ¿no? O sea, cualquiera en su cuarto puede coger un beat de YouTube, grabarse con la misma grabadora del móvil y subir el tema. Pero yo creo que también un poco, ya que se está perdiendo el rock y otros géneros, creo que sí sería muy importante, y yo lo planificaría de alguna forma de, no sé, de intentar tocar, ya que es música y es algo tan amplio, pues intentar cada día de clase que sea géneros distintos, nutrir a todos los alumnos de muchos ritmos, de muchas culturas, porque sobre todo con música pues llegas a muchas culturas. Creo que sería muy importante no estancarse, como dijo Borja, no estar todos los días aprender de esto de Vivaldi
aquí, a estar tocando a lo mejor con timbales y con una guitarra la misma canción 4 meses, sino todos los días música distinta, todos los días ritmos distintos, incentivar a los alumnos, decirle tú trae una canción mañana, tú trae una canción mañana, e intentar así que todos se metan, pues conocer también el profesor de los alumnos. O sea, creo que la música es algo que sirve para mucho, que se pueden llegar a muchos lugares de la música, y ya no solo al nivel conocimiento de aprender en clase, sino a cosas de la vida. Creo que un profesor de música tiene que saber llevar la clase, porque sinceramente debería ser la mejor clase de sobra y suele ser una que nadie tiene ganas. Así que yo creo que hace falta un cambio radical en esa asignatura. Y nada, yo un poco pues lo que ya dije antes, yo opino que es que no hace falta en las aulas solamente buscar un mensaje o explicar lo que sucedió hace 300 años. Creo que tenemos una cantidad de talentos y arte brutal en los últimos 60 años que han habido culturalmente una de talentos y generaciones de músicos y de artistas brutales que se dejan pasar. En la escuela ya no solo raperos, debería enseñarse quiénes son los Beatles, quiénes fueron los Rolling Stones, quién fue Jimi Hendrix, qué pasó con Nirvana, explicar por qué triunfa el reggaetón, de dónde viene el reggaetón, de dónde evolucionó, porque al final tú en una clase, en una aula, a uno que toca la flauta, otro que está en un conservatorio desde pequeño y toca el saxofón, pero es que luego vas a tener a 3 raperos, luego vas a tener a cuatro más que escuchan reggaetón, a otros 5 que escuchan rock, vas a tener gente que le ha gustado todo, y todos hemos conocido en el instituto a un rockero, a un metalero, a un reggaetonero, y también con las chicas, que estoy diciéndolo todo, parece que estoy hablando de chicos, no, de cualquier género. He escuchado gente en el instituto escuchar cualquier cosa y de todo, porque todos tenemos influencia de todo lo que hemos venido arrastrando los últimos 30, 40 años, ya no solo Tupac, que cualquier rapero, en España también, KCO, lo que quieras, se podría utilizar para explicar con un buen concepto, ¿sabes? Despertar esa curiosidad en la gente y en los alumnos, porque al final, aunque a ti te guste mucho el rap, yo también he conocido muchos raperos que empiezan rapeando boom bap y dentro de 10 años, bueno, a lo mejor mejor dicho, hace 10 años rapeaban boom bap y hoy en día están tocando una guitarra y entonando y buscando otro estilo, otro sonido, porque es que es así, el que tiene realmente el arte dentro va de A a B, y de A a B pasa a C y luego C va a una D. La música es un viaje, entonces a lo mejor hay gente en un aula que por mucho que le expliques a Vivaldi nunca va a acabar en un conservatorio, pero puede que si le expliques de dónde viene el reggaetón, por qué sucede esto, por qué esto triunfa, por qué esto gusta más, o sea, todo hoy en día la industria musical también tiene una explicación, mismamente dicho, musical. Entonces creo que se podría aprovechar eso, porque puede que despiertes en alguien un artista que lleva adentro y que esa persona te dé las gracias porque comenzó un viaje gracias a esa etapa de su vida en que descubrió cosas en tu clase, comenzó un viaje de su vida y ha terminado haciendo de todo, porque conozco incluso hasta familiares que empezaron haciendo rock y metal y luego empezaron haciendo pues música más folclórica. Es que la música te lleva a todas partes y quien tiene el arte dentro evoluciona constantemente, igual que la misma música en general. Por eso hoy en día no seguimos haciendo música clásica, hoy en día hacemos otra cosa y dentro de 100 años se hará otra cosa. Entonces yo agradecería que eso se diera más en las aulas y que creo que nos ayudaría a todos también a que en España socialmente los músicos estuvieran más aceptados. Pero no digo músicos también de conservatorio, sino que de que haya gente en el conservatorio que vaya más por voluntad propia que por sus padres, al igual que haya más raperos, y que la gente, por lo menos desde chicos, no se les mire mal entre unos y otros porque se crean que son, ¿cómo decirlo?, chicos raros o chicas raras porque están rapeando, ¿sabes? No sé si me he explicado muy bien, pero bueno. Bueno, y tras estas opiniones finales, os dejamos ya para que podáis vosotros opinar tanto en YouTube en los comentarios, en iVoox también en comentarios, en Twitter podéis utilizar el hashtag BoomBapQA que hemos puesto para que nos podáis responder. Podéis respondernos a la cuenta una vez subamos el capítulo, podéis respondernos de la manera que queráis. Así que eso, ahora os dejamos con un temita y ya vamos con la despedida de hoy. Y ya llegamos al final del programa de hoy, en el que de nuevo
os echamos la bronca por no, o sea, de manera cariñosa obviamente, por no dejarnos comentarios, por no decirnos nada, porque de verdad os volvemos a reiterar que nos interesaría mucho que nos dejarais comentarios, que nos propusierais cosas de las que hablar, que nos hicierais preguntas, dudas que tengáis, porque sabemos que muchas veces a lo mejor no somos todos lo claros que deberíamos, a veces utilizamos unas expresiones o un contenido que damos por hecho que todo el mundo sabe, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe y estamos dispuestos a explicarlo obviamente y a responder a vuestras dudas. Así que bueno, como no hay preguntas, os vamos a dejar con Manu, que creo que nos trae una recomendación literaria, que a ver cuál es. Cuéntanos, Manu. Pues mira, debo decir que justo me acordé ahora que a mí sí me dijeron una recomendación. Bueno, tú lo conoces, Gus, yo era Envidia en Twitter. Me dijo que hable de Nadal 015, un rapero de su tierra, así que lo tengo apuntado para una de las siguientes sesiones. Si estás escuchando esto, Gus, tranquilo. Y la recomendación que tengo, no voy a hacer spoiler porque la verdad que quiero que todo el mundo lo lea, es el libro del Código del Tupac de Tupac. Quien esté un poco metido en la cultura del hip hop americano lo conoce. Quien no lo conozca, pues son unas normas, unos códigos que Tupac escribió para organizar las bandas y que no se mataran entre ellos y empezaran a progresar y salir un poco de las calles. La verdad que está muy bien, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, la verdad quiero que lo lean porque la verdad que merece la pena. Es escrito por Tupac y sobre todo en una época donde los temas raciales y de las pandillas pues estaba muy a flor de piel y creo que fue algo que tuvo muchísima influencia, sobre todo es literatura urbana, es algo que tuvo influencia en las calles, no fue algo que fue un libro premiado y una gran edición, así que os recomiendo mucho leer ese libro. Pues bueno, con esta recomendación literaria de Manu os dejamos por esta semana. Recordamos, como siempre, seguirnos en Twitter, seguirnos en Instagram, en iVoox, en Spotify, en Twitter dejadnos comentarios como siempre. También podéis seguirnos en YouTube, que ahora os comentará Borja que las novedades que tenemos en YouTube. Y bueno, pues en YouTube pueden suscribirse a nuestro canal, se llama Boom Bap, y también pueden encontrar el link en nuestras redes sociales, siempre lo tenemos puesto por ahí. Y nada, recordarles que por favor se suscriban, si les ha gustado el vídeo también que nos dejen un like, que ayuda y poco a poco vamos creciendo. Y nada, sería todo eso por esta semana. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escucharnos otra vez. Y nos vemos en la próxima. Eso que me atrae de ti no sé lo que es, no sé lo que tienes pero quiero que me des. Es inevitable tu figura me